Bueno, les decía que uno no puede desconectarse media hora en este país sin que pasen cosas, ¿no? No vamos a pretender nosotros convertirnos en una suerte como de chacales en este momento. Incluso a propósito de lo que sucedía también durante el fin de semana en donde se ha ratificado la sentencia de 13 años de cárcel para el ex contralor Pablo Celi. Créanme que esas no son cosas que a mí me alegran, en lo absoluto. Ver a cualquier persona, cualquiera que está afuera, pasar por una situación como la que hoy, por ejemplo, está pasando Pablo Celi, es triste y es lamentable porque uno se pone primero y ante todo en los zapatos del ser humano. Pero también hay que sentarse a pensar y reflexionar por un segundo, o por varios segundos, por supuesto, en todo el daño que Pablo Celi provocó a cientos de personas, de funcionarios, en la gran mayoría de casos funcionarios honestos, ciudadanos que han entregado su contingente profesional, su conocimiento, su experiencia, su tiempo, etcétera, para trabajar, por ejemplo, caso público en beneficio de el país. Y de pronto, por un cambio de gobierno y por todo el proceso que se vivió durante la etapa de Lenín Moreno, el Trujillato, llegaron con una sed de venganza, con una sed de revancha, de bronca, y voy a usar la palabra que comparte Andrea Merizalde en el chat. Se creían los abanderados de la lucha contra la corrupción, ¿no? Venían, insisto, no a buscar justicia, sino que llegaron a cobrar venganza. Y empezaron a perseguir, y empezaron a partir de la persecución, a causar mucho daño. Y yo, digamos, conozco a un montón de personas, muchos de ellos amigos incluso, que han tenido que pasar muy malos ratos contratando abogados. Algunos hasta fueron presos. Y ustedes lo saben muy bien quiénes son, en qué casos, por informes que contenían indicios de responsabilidad penal y que eran informes forjados, informes mal hechos y que todos, o la gran mayoría también, tenían la firma del señor Celi. O se emitían por órdenes del señor Celi, y el señor Celi obedecía órdenes de Trujillo, de Moreno, de María Paula Romo y de todo ese combo de gente que es difícil de recordar, ¿no? Porque su paso por el poder fue un paso que ha generado únicamente problemas al país. O sea, hoy gran gran responsabilidad de lo que pasa en el país, de tener un Estado en soletas, de tener una administración pública en mal estado, de cómo los servicios se han ido cada vez empeorando más y más. Gran parte de esa responsabilidad acarrean todos estos sujetos innombrables, ¿no?, que les acabo yo de mencionar. Y entre ellos estaba Pablo Celi, ¿no?, que decía además, era el contralor, el juez de cuentas del Estado, quien debía velar por el buen uso de los recursos públicos, y que resulta que llegó hasta esas instancias para también sacar provecho, para beneficiarse, y hoy tiene una sentencia de 13 años de privación de libertad. Yo quiero ser enfático en aquello porque yo he vivido de cerca el dolor que provoca la persecución, y el señor Celi fue parte de ese aparato de persecución, que además en muchos casos no perseguían delitos que tenían que ver con únicamente mal uso de recursos públicos. Acuérdense ustedes el famoso caso Rebelión en contra de Paola, de Virgilio y de Cristian. Era un delito político y a partir de ahí empezaron a inventarse un montón de tonterías más que no pudieron ser comprobadas nunca porque ellos nunca cometieron el delito. Y lo que hicieron después, a partir de todo lo que les tocó vivir a estos tres personajes que les nombro, es en buena medida ya no solamente lo que construyeron Celi, Salazar, Moreno, Romo, etcétera, desde los estamentos de poder, ¿no?, y el cargo que ellos ejercían, sino lo que construía la prensa.
Entonces hay mucha gente que creía que ellos portaban un grillete no por un delito político, sino por casos de corrupción. Y la prensa repetía y repetía y repetía y la gente se creía aquello. Entonces lo que hicieron durante mucho tiempo fueron actos de mucha crueldad. Y lo que hoy le pasa a Celi probablemente tiene que ver con algo que se llama karma, ¿no? Pero es algo que yo no voy a celebrar, porque a mí ver el ocaso de una persona, de la manera en la que le está pasando a Celi, no me provoca alegría. Me provoca profunda tristeza, es más, porque da cuenta de que en este país no aprendimos nada y que finalmente quienes confiaron, porque debe haber gente que confió en Celi. Yo me acuerdo que él hicieron, ustedes googleen, me acuerdo que le hicieron un programa especial de esos que se transmiten los domingos, ¿no? Esos programas de opinión que se transmiten los domingos, en donde le elevaban a Celi, a la fiscal Salazar y a algunos otros personajes de aquella época, Herencia, a la categoría casi de héroes, ¿no? Héroes criollos eran, donde el hombre hablaba de su filantropía, de no sé qué, que su gusto por el arte, los colores que le gustan, la comida que le gusta, o sea, y además lo hacían ver como un ser, casi un ser superior, ¿no? A Celi. A él, a la fiscal, a Trujillo, que había medios de comunicación que a Trujillo pedían a través de los micrófonos y de las cámaras que le levanten un monumento. Bueno, este señor Celi, que ahora tiene que pagar 13 años de cárcel por estar vinculado en un caso de corrupción, ojo, y hay sentencia, fue parte del Trujillato. Trujillo era un tipo al que creían que era impoluto, que era transparente, que era sumamente honesto. Un montón de gente. Y yo no digo esto ahora que está muerto, lo decía cuando estaba con vida. Que Trujillo era lo peor que nos había pasado en ese momento. Y las consecuencias están acá. Las consecuencias están acá. Y sí, es verdad lo que dice don Byron. Probablemente esto no sea una cuestión del karma, sino simplemente de justicia. Por eso yo les hablaba hace un momento de que eh, ellos llegaron no con la ansia de hacer justicia, sino de cobrar venganza. Y eso al país finalmente no termina de hacerle bien en lo absoluto. Porque si no vamos a entrar en una espiral que no va a terminar nunca, porque mañana estarán en el poder o sea, ahora no, creerán ustedes que están los enemigos de Celi, por eso le juzgan, y si después Celi sale en libertad, regresa al poder, su círculo va a juzgar a los que lo juzgaron, y bueno, esta es una cosa que no va a terminar nunca, ¿no? Una espiral interminable. Y la pregunta es cuánto gana el país con esta suerte de vendetas que hay entre organizaciones políticas o entre actores que hacen política. Yo creo que poco o nada, nada, absolutamente nada gana el país. Lo que sí deseamos, digo, todos los ecuatorianos, indudablemente ustedes, igual que yo, es que debería existir una suerte como de compromiso de todos quienes asumen la responsabilidad de manejar la cosa pública, de ser lo más honestos posibles, porque están manejando los recursos de todos los ecuatorianos. Hay plata que se desvía en casos de corrupción y que bien podría ser utilizada en dar salud pública, educación, hacer obra pública, en el caso de las ciudades, mejorar las calles, los servicios, dotar de agua, alcantarillado, mejorar las ciudades, las provincias, etcétera, el país en general, las vías, qué sé yo. O sea, mil cosas que hay que hacer, pero hay dineros que se desvían en temas de corrupción. Y bueno, lo deseable es que cuando personas que asumen un nivel de responsabilidad tal, lo hagan, además sabiendo que está en juego su honorabilidad, ¿no? Su honra, su buen nombre, el apellido suyo, el de sus familias, incluso eso, ¿no? Entonces, yo repito una vez más, una cuestión este,
lamentable que tengamos que estar, hoy es Celi, mañana puede ser cualquier otro, ¿no? Pero no nos olvidemos que él fue parte de todo el aparato de persecución que montó Moreno, María Paula Romo, Roldán, Michelena, Santiago Cuesta, Diana Salazar y todos ellos, ¿no? Y claro, finalmente termina siendo juzgado porque fue justamente en Estados Unidos que cayó preso su sobrino, ¿no? El señor Raúl de la Torre. Si no, acá nunca hubiera pasado absolutamente nada, ¿no es cierto? Y resulta que el viernes, yo les decía, cerrábamos la semana con estos allanamientos de gente que estaría involucrada en estos casos de corrupción que entiendo van a seguir generando más reacciones, además reacciones bastante torpes por parte del gobierno en el país. El viernes ocurren los allanamientos y el fin de semana el gobierno, y ahí fíjense, había mucha gente que le guardaba esperanzas a la incorporación de Henry Cucalón, de que el gobierno con la experiencia, el olfato político, el recorrido de Cucalón, ya no cometa más errores, pero Cucalón es solo un hombre, ¿no? Y yo también les decía lo mismo, o sea, no esperen que Cucalón llegue al gobierno a hacer magia. El mago no es, no es Harry Potter, es Henry. Y resulta que el gobierno, en este fin de semana, ha decidido tomar una decisión que fue cuestionada no únicamente por la Fiscalía, sino por gran parte de la opinión pública, ¿no? Ha decidido cambiar y trasladar, según la Fiscalía, de forma arbitraria e inoportuna, sin conocimiento y análisis técnico, al nuevo personal investigativo. Se incluyen 20 servidores procedentes de la Policía Comunitaria y que no ha sido acreditado y validado por el comité directivo de la Fiscalía, fragmentada la independencia que debe primar en la función judicial, debilitando el Estado de Derecho e impidiendo su efectivo y célere actuar en la búsqueda de la verdad, la justicia y en contra de la impunidad. Eso dice la Fiscalía con respecto del traslado de los investigadores que estaban en el caso Encuentro y en algunos otros, caso Petroecuador y demás, relacionan e involucran a funcionarios del gobierno. Y en medio de estas investigaciones, de estos allanamientos, el gobierno decide arbitrariamente, como dice la Fiscalía, removerlos o renovarlos, ¿no? Ya vamos a leer más adelante el tuit de Diego Ordóñez, que, Dios mío. De igual manera, dice la Fiscalía, realizar cambios apresurados, tamizados en una supuesta rotación programada de una parte de la cúpula de seguridad de la Fiscal General, 5 miembros, incluido su jefe de seguridad, quienes han demostrado a diario su capacidad y formación táctico-operativa en pro de su seguridad personal y familiar, denota una clara intención de mermar la tranquilidad y poner en zozobra la integridad personal de la máxima autoridad de esta institución. En tal sentido, la Fiscalía General del Estado, a través del oficio número tal, del 11 de febrero del 2023, dirigido al Ministerio del Interior, solicitó que se deje sin efecto el traslado temporal del equipo operacional de investigación de la Policía Nacional que labora en la institución, así como de la cúpula de seguridad, evitando de esta manera afectar la independencia judicial y el normal desarrollo de sus actividades. La Fiscalía General del Estado realizará todas las acciones necesarias para cuidar su institucionalidad, así como la integridad de las investigaciones a su cargo. Lo anecdótico de todo esto es que ocurre una semana después de la consulta popular, y ustedes recordarán que una de las preguntas de la consulta planteaba darle más autonomía financiera y administrativa a la Fiscalía. Y resulta que una semana después el gobierno no es respetuoso pues ni de la autonomía ni de nada que tiene la Fiscalía y decide hacer cambios sin comunicar, sin advertir, sin avisar, sin informar, sin analizar. Y como dice el comunicado de la Fiscalía, son cambios que no obedecen a un análisis técnico. O sea, lo hicieron por una suerte de retaliación, lo hicieron por una suerte de
respuesta al fastidio que seguramente le provocó al presidente, al gobierno, a los funcionarios del gobierno, el traslado de este personal, ¿no? Mientras tanto, la policía informa que sigue apoyando a la Fiscalía General con el mismo número de investigadores y el mismo número de policías de seguridad. Ante la información que circula en redes sociales sobre el traslado de servidores policiales a otras dependencias, informamos que la Policía Nacional sigue apoyando a la Fiscalía General con el mismo número de policías, de investigadores y de seguridad. El número de personal de la policía para la Fiscalía se mantiene el mismo número de investigadores, se mantiene el mismo número de personal asignado a la seguridad de la señora Fiscal General. Solo se ha rotado el personal como corresponde luego de cumplir su periodo. En este contexto, se han ejecutado varios planes de rotación, entre estos del 80% de la escolta legislativa, 90% del SRI, 90% de la Corte Constitucional, 90% del INEPOL, 100% de Galápagos, 100%, bueno, y ahí dicen cuánto han rotado. Claro, el tema es que lo hacen justito días después de que ocurren estos allanamientos y de que empiezan estas investigaciones, pero además, fíjense lo que dice la señora Salazar, ¿no? Y uno entiende cuáles son, digamos, los niveles de riesgo, los perfiles de riesgo que debe tener una fiscal general. Hemos visto que en el país varios agentes fiscales y funcionarios de fiscalía han sido asesinados a sangre fría, ¿no? Pasó en Guayaquil, pasó en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, uno de los que se aferra con uñas y dientes a su cargo, dice: unos policías investigadores y poligrafiados reemplazan a otros policías investigadores y poligrafiados. Reemplazar, no retirar. Procedimiento común. Increíble la suspicacia, la mala onda y la rapidez de las conclusiones. El problema, señor secretario, que esa mala onda se da porque ustedes provocan o promueven estos cambios justo días después de los allanamientos en contra de funcionarios del gobierno, y justo una semana después en la que ustedes pierden una consulta en la que buscaban darle autonomía a la fiscalía. Entonces ahí hay algo que no empata. Y claro, lo que menos le vamos a pedir nosotros al actual gobierno es coherencia, obviamente, porque nada de lo que hacen es coherente. Quiero cerrar el comentario porque ya se nos va terminando el tiempo, refiriéndome a parte de los desatinos que ha tenido el gobierno nacional en las últimas horas. ¿Y por qué les decía que Cucalón es simplemente un hombre? Porque atrás hay un enorme aparato que es del gobierno, empezando por el presidente, por seguramente su ejército de asesores, consejeros, ministros, secretarios de Estado, su propia familia, que entiendo influye y mucho en las decisiones que toma el presidente Lasso. Y ante las advertencias del medio de comunicación digital que ha provocado todas estas publicaciones que han generado un remesón en el gobierno y que han dado lugar a la investigación del caso Encuentro, que de paso les quitó el eslogan a los señores del gobierno y les ha hecho replantearse incluso cómo manejar la comunicación. Ante las nuevas, digamos, advertencias de lo que se va a publicar, entiendo, el día de hoy, que no sabemos qué es, ni qué tiene que ver, ni a dónde van a llegar, desde la Secretaría de Comunicación se ha emitido un trino, una publicación en su cuenta de Twitter que, créanme, no es digna de la comunicación institucional de la vocería de un gobierno. O sea, esto tranquilamente lo puede hacer un troll. Parecería que Crudo Ecuador, el señor Juan González, todavía formaría parte del gobierno. Entiendo que ya no, que habría salido hace algunas semanas, pero esto parecería obra de un troll, más que de una secretaría de comunicación. Medio digital promociona que, abren comillas, quitará la venda al país, pero busca emisarios que anticipen al gobierno sobre una falsa conexión con mafia albanesa. Ejecutivo no cederá a extorsiones, seguirá luchando contra la narcodelincuencia del Gato Farfán, JR y jueces denunciados. Bueno, aquí los señores de la SECOM lo que hacen es spoilear lo que aparentemente van a publicar el día de hoy en el medio digital. ¿Saben por qué?
Porque lo que probablemente se descubra hoy es que en este entramado de corrupción que había, en donde estaban Cherres, Luque, el gran padrino, cuñado del presidente, Danilo Carrera, Cortázar y otra gente más, que manejaba las empresas eléctricas y las empresas públicas de los sectores estratégicos, estarían metidas bandas relacionadas con la mafia albanesa. Eso nada más y nada menos pasa en el gobierno del encuentro, en el gobierno que venía con la bandera una vez más de la lucha contra la corrupción, que decían que ellos tenían tanta plata, que eran banqueros prominentes, que eran empresarios brillantes, que eran emprendedores supremamente inteligentes, que hicieron plata honestamente, que llegaban al poder público y no necesitarían robar. Bueno, llegaron a enriquecerse y llegaron a meterse además con mafias. Eso lo de fondo. Lo de forma. ¿Cómo es posible que la cuenta institucional de la SECOM sea manejada como un tabloide de chismes? O sea, ¿quién maneja la cuenta de la SECOM? El Verdugo, Mariela Viteri, Carolina Jaume. ¿Quién maneja la cuenta de Twitter de la SECOM? Esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Y cierro, nada más comentando brevemente, porque ahora sí se nos termina el tiempo. Le escuchaba el otro día en una entrevista al señor Pipo Lazo, que ahora también ya, una vez que salió del gobierno y que todo empezó a caerse como castillo de naipes, ahora sí ha empezado a hablar. Nosotros le invitamos, le llamamos, dijo, no, yo ya no quiero abonar al chisme, a la polémica y no sé qué, y le veo que se anda paseando por todos los medios. Le vi con Zanay Nostroza, con Jorge Ortiz, bueno. Da igual que no venga acá, siga hablando donde quiera, el daño no me hace a mí, le hace a su ex jefe, el presidente Lazo. Pero contaba una anécdota que a mí me parece que vale la pena comentarla con ustedes brevemente. ¿Se acuerdan que durante el gobierno de Correa, e incluso a este medio de comunicación ahora, le han acusado de querer adoctrinar políticamente? El otro día le escuchaba a un periodista que le cuestionaba a la prefecta Pavón sobre el tema, siendo candidata, sobre el tema de la radio. Ya no era el problema la plata, le decía el periodista a la prefecta, no, ya no era el problema que si le daban tal cantidad, no sé qué, para el tema de contratación, esto y esto otro, ya no le molestaba la plata, él lo dijo, es que no es el tema del dinero, es como adoctrinan políticamente. Bueno, yo por influjo psíquico a todos ustedes les digo cómo tienen que pensar, ya, influjo psíquico. Entonces, para esta gente la radio es un medio de adoctrinamiento político, hasta esos. Pero resulta que esta gente que es liberal, que es demócrata, querían poner en los uniformes de los niños, de las escuelas, niñas y niños y adolescentes, de las escuelas y colegios públicos del país, no el escudo del Ecuador en los uniformes, querían poner el logo del Ecuador del encuentro. Por orden, ¿saben de quién? De Iván Correa, el secretario de la Administración Pública, hombre de extrema confianza del presidente Lazo. Esta gente que se la daba de liberal, de demócrata, a Lazo que lo querían hacer ver como el gran estadista, ¿no? Ya, querían ponerles a los chicos en sus uniformes el logo del Ecuador del encuentro. Les hubiera tocado pedir que devuelvan y volver a bordar, después de que la fiscalía les terminó jodiendo el eslogan.